Marcos 14, versículos... Vamos a leer hasta el 11 y a ver lo que el Señor nos permite en esta tarde. Marcos 14, del 1 al 11. Como tenemos por costumbre, leemos la porción entera. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no hagan alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El verso 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, tenemos delante nuestra un relato maravilloso, el cual, como todos los que vemos y vamos encontrando, nos dejan valiosísimos tesoros en forma de verdades, en forma de enseñanzas, de la revelación del carácter de Dios, que todos ellos y cada uno nos son de gran utilidad y beneficio para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. En esta ocasión, la primera enseñanza que nos encontramos no está en el texto en sí, sino que la primera enseñanza que nos encontramos está dentro de la propia composición y estructura del texto. Lo que quiero decir es que la propia forma en la cual el texto se nos es presentado ya nos habla de una forma sutil, pero directa. Y permítanme explicarme. En estos 11 primeros versículos de este capítulo 14 nos encontramos con 2 acontecimientos diferentes. Por un lado, lo que nos muestran los versículos 1 y 2, juntamente con los versículos 10 y 11, los cuales nos relatan el complot de los líderes de Israel juntamente con la traición de Judas. Y por el otro lado, los versículos del 3 al 9, en el cual nos encontramos con el derramamiento de perfume a manos de María sobre nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver sin lugar a dudas el brutal contraste entre ambos relatos y ambas situaciones. Mientras que un relato está envuelto de tinieblas, de pecado, de traición y de maldad, el otro está envuelto en luz, en amor, en gratitud, en obediencia y todo lo que le sigue. Pues estos 2 relatos y estas 2 historias, tan opuestas entre sí, están estructuradas de esta forma tan particular. Vemos el 1 y el versículo 1 y 2 comenzando el relato de la traición, el 3 y el 9, el ungimiento de Jesús, y concluye con el 10 y el 11 con la conclusión de dicha traición. Por tanto, dicho de otra manera, tenemos un relato lleno de luz envuelto de otro lleno de tinieblas. Un relato lleno de luz envuelto en otro lleno de tinieblas. Y esto no es casual, ya que el acontecimiento del ungimiento ocurre días antes de lo que nos menciona el primer versículo. 2 días antes de la Pascua nos dice que aconteció eso, poniendo adrede una historia anterior a esa fecha en medio de ese relato de la traición, lo que hace que el autor, de una manera premeditada y voluntaria y sin necesidad, ¿sí estamos aquí? Amén. ¿Me escuchan? Amén. Y sin necesidad rompa el ritmo del relato y del contexto. ¿Me entienden? ¿Sí? Y es precisamente por eso
es que digo que la propia estructura del relato nos habla, ya no solo el texto en sí, sino la propia estructura del relato, porque el Espíritu inspiró así al autor, no por casualidad, mostrándonos así dos verdades absolutas. La primera, que la luz siempre estará envuelta de tinieblas. La segunda, que a pesar de las tinieblas, la luz siempre seguirá brillando. Amén. Y es por eso que me parecía muy apropiado resaltar esta verdad antes de entrar en el propio texto. Y es por eso que me parecía así, ver cómo el texto comienza y buscaban cómo prenderle, y concluye, Judas buscaba ocasión para entregarle. Sin embargo, en su centro, en medio de tanta tiniebla, leemos, pero estando Jesús en casa del leproso. Por tanto, no nos asustemos que nuestro entorno siempre esté lleno de oscuridad, porque eso siempre será así. Él no nos lo ocultó. Nuestra historia estará envuelto de historias y relatos tenebrosos. El mundo está bajo el maligno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. ¿Os envío en medio de qué? ¿De algodones? No. ¿En medio de luz? No. En medio de lobos. Pero también os digo, no temed, yo he vencido al mundo. Por tanto, Iglesia del Señor, necesitamos todo el valor que el Espíritu nos pueda proporcionar para que a pesar de toda la tiniebla, nosotros alumbremos con su luz. Amén. Amén. Como Lot en medio de Sodoma, como Jacob en casa de Labán, como José en medio de Egipto, como Daniel en medio de Babilonia, o como Cristo en medio de su propio pueblo. Oremos para que en nuestras vidas siempre exista ese pero en medio de las tinieblas. Tengo tinieblas por delante, hay tinieblas por detrás, pero yo me mantengo en luz. Amén. En medio de una sociedad perversa y llena de pecado, pero íntegro. En medio de una iglesia que no es iglesia, pero obediente. En medio de una familia que solo valora lo carnal y lo material, pero caminando en el Espíritu. En medio de un entorno hostil, lleno de mentira y de odio, pero con shalom, con verdad y rebosantes de amor. Amén. Porque nuestra historia siempre estará envuelta de otras historias llenas de tinieblas. Pero la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Amén. Versículo 1. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Salimos de ese momento registrado en el capítulo 13 de Marcos, en el cual, estando Jesús con sus discípulos y tras la pregunta de estos en relación a la afirmación que Jesús hizo del templo, que sería este destruido, les explica y les habla acerca de los acontecimientos finales. ¿Se acuerdan? Amén. Pues después de este acontecimiento, 2 días antes de la Pascua, es que los líderes del pueblo de Israel buscaban cómo matarle. Me refiero a líderes en forma general, porque la suma de los sinópticos nos muestra que tanto fariseos como saduceos como ancianos, todos ellos procuraban prenderle para matar a Jesús. Marcos, como es habitual en su forma de expresarse, es claro respecto a las intenciones nauseabundas y oscuras de los líderes de Israel, y nos ha dado muestra de ello en reiteradas ocasiones, y estos versículos secundan los anteriores respecto al tema. Me refiero a estos acontecimientos como nauseabundos, con todas las letras y oscuros, porque no hay otra forma de calificarlos. No hay otra forma. En primer lugar, porque sale de los líderes. O sea, aquellos que deberían procurar el bien del pueblo, aquellos que decían ser los primeros, y que tenían que ver las marcas distintivas del Mesías y mostrarles al Mesías al pueblo, son los primeros que quieren quitárselo de encima. Y eso, mis hermanos, es terrible, ya que no solo les afectaba a ellos, sino al pueblo.
ni entráis ni dejáis entrar. Ya que los pueblos liderados por corruptos sufren las consecuencias de su corrupción. Y esto aplica a las iglesias con líderes desviados y corruptos. Y por muy bien que uno quiera hacer en medio de iglesias con líderes corruptos que no se sacan de en medio de ese liderazgo, la torpeza, el pecado, el desvío, el desajuste del líder termina por desviar al pueblo. Y no solo es nauseabundo por quienes son los artífices, sino por todo lo demás. Querían prenderle con engaño. Y esto porque sabían que no lo podían hacer con la verdad, ya que estuvieron intentándolo por años sin éxito. Pero cuando por las vías normales no se pueden cumplir los objetivos del perverso, ¿qué se hace? Se inventa, se engaña para intentar llevar a cabo lo que con la verdad era imposible. Lo quieren prender, y no solo prenderle para reprenderle o amenazarle como en momentos anteriores, lo quieren capturar para matarle. Y encima de todo, lo planearon para ejecutar este plan desde las sombras, reflejando no solo así su maldad, sino también su cobardía. Amén. Amén. Porque eran unos cobardes. Nos dice claramente el relato de su versículo 2, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Como saben, las fiestas de la Pascua y los panes sin levadura están dentro de estas fiestas que por norma son de peregrinaje hacia el pueblo de Israel, hacia viajar a Jerusalén, como está dentro de la ley de Dios. El 14 de Nisán y los 7 días que le siguen son festividades, la Pascua y los panes sin levadura, por un lado, que recuerdan el momento en el cual el pueblo de Israel fue preservado de la muerte de los primogénitos allá en Egipto, gracias a ese cordero sacrificado y la sangre en el dintel de las puertas, y por otro lado, a esa premura con el que el pueblo de Israel fue liberado y redimido de la esclavitud de Egipto, que ni siquiera los panes les dio tiempo a leudar, se los llevaron sin leudar. Pues cada año el pueblo de Israel, sobre todo aquellos que estaban dentro de las provincias cercanas, viajaban a Jerusalén en tiempo de fiesta, en tiempo de Pascua. Según un relato del historiador Josefo, podemos hacernos una idea de la cantidad de gente que había en aquellos años por esa fiesta. Ya que cuenta, en este relato, que Cestio, gobernador de Palestina, alrededor del 65 después de Cristo, para persuadir a Nerón de la importancia de la fe y la religión judía, pidió al sumo sacerdote que hicieran un censo de cuántos corderos mataban en el tiempo de Pascua. E hicieron ese censo, y según Josefo, ¿saben cuántos corderos mataron? 256.500. Y si esto se establece que había un mínimo de 10 personas por sacrificio, nos dan más de 3 millones de personas. ¿Cuánta gente, verdad? Por tanto, los fariseos, al saber la cantidad de gente que había durante la Pascua, intentaron planear el apresamiento de Jesús, sacándola fuera de las fechas donde habría tanta cantidad de gente. No durante la fiesta, está lleno de gente, cuando no sea la fiesta. Porque, como hemos dicho, esto muestra su cobardía y perversidad. Ellos sabían que no podían hacerlo abiertamente, tanto porque, como era por engaño, y porque la fama de Jesús se había extendido y tenía verdaderos discípulos por todas las regiones, verdaderos seguidores, verdaderos simpatizantes y gente que, de alguna manera, aprobaba este camino que estaba haciendo este joven nazareno, o este joven galileo que predicaba también. Sobre todo, esta idea en el corazón y en la mente de los fariseos se incrementó por causa del último acontecimiento en Betania con la clara resurrección de Lázaro. Tras dicho acontecimiento, encontramos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 19, que dice: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén.
hablando de Jesús por causa de la resurrección de Lázaro. No hay nada que hacer. El mundo se va detrás de Jesús, como no hagamos algo. ¿Y qué verdad tenía? Amén. Toda esa forma cobarde y podrida de actuar, incluso la propia ley secular, la establece como agravantes cuando se comete un delito. Cuando alguien comete un delito, pues de por sí tiene las consecuencias de la infracción de ese delito estipulada por la ley. Pero estos mismos delitos se pueden agravar en pena y en culpa si hay implícitos en ellos cosas como lo siguiente: premeditación, o sea, no que ha sido un impulso en un momento puntual y por impulso haces algo, sino que ha sido algo planeado anteriormente. También nocturnidad, o sea, delinquir cuando es de noche, con toda la intención. Y también alevosía, o sea, procurar ocultar tus huellas para que no quede al descubierto el delito que has cometido. Y precisamente esto es lo que encontramos en las acciones de los líderes del pueblo de Israel. Maldad manifestándose de una forma cobarde y ruin. Pero mis hermanos, nada de esto, de lo que planearon contra el verbo de vida, les salió como querían. Amén. Nada. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Nada les salió como querían. Absolutamente nada. Porque al final tuvo que ser durante la fiesta. Amén. Aunque fue de noche y en nocturnidad, al que apresaron no lo podían apagar. Amén. Amén. Y aunque vinieron de noche, Cristo era la luz del día. Amén. Gloria a Dios. Y aunque quisieron ocultarlo con alevosía, intentando tapar sus huellas, he aquí han pasado más de 2000 años y estamos viendo sus vergüenzas. Sí, Señor. Y lo más importante, aunque al final y aparentemente pudieron llevar a la cruz a Jesús, cumpliendo así sus planes, lo hemos matado, lo hemos llevado a la cruz. Lo único que hicieron es alinearse con la voluntad del Omnipotente. Amén, Señor. Porque no fueron ellos los que lo apresaron, Él se entregó. Ni fueron ellos los que los mataron, Él dio su vida. Por tanto, pretendiendo quitar de la mente y de la escena a Jesús, lo único que consiguieron es establecerlo en los corazones de los regenerados. Amén. Gloria a Dios. El mundo se va tras Él. Matemos al Nazareno. Lo llevan a la cruz y lo único que hacen es cumplir como ciegos la profecía, instaurando a fuego y en el corazón de los creyentes al Nazareno. Amén. Gloria a Dios. Y el objeto que utilizaron para quitarles la vida es el objeto que se utiliza hoy para redimir al mundo. Amén. No por el objeto, sino por el que murió en él. Amén. Amén. Para seguir en consonancia con el relato del complot para matar a Jesús, saltemos directamente al versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Regresando al contexto de sus maquinaciones, parece ser que los fariseos les tocó el premio gordo. Les tocó la lotería. Encontraron el favor de un traidor entre las filas de Jesús. El premio gordo. Un traidor entre las filas de Jesús que se alinea con nosotros. No hay nada más valioso para aquel que busca tu mal que encontrar aliados en aquellos a los que quiere dañar. Entre ellos. No hay nada mejor. Uno que quiere hacerte mal anhela encontrar alianzas entre medio del pueblo que quiere hacer mal. Amén. Lo vemos en política con los conocidos tránsfugas. Lo vemos en cualquier tipo de conflicto militar, familiar, etc. O, cómo no, lo vemos en un contexto religioso. No hay mayor satisfacción para aquellos detractores de la fe que practicas y confiesas que alguien de los que se supone que son de los tuyos os traicione.
Y esto puede verse de una forma muy clara cuando a uno abandona y se marcha al lado opuesto de la fe que profesa y la vida que ha señalado por años como bíblica. La tendencia en su mayor porcentaje de estos no es quedarse en silencio, valorando todo lo que recibió anteriormente y señaló como bueno y como santo, sino que se pone estando entre las principales cabezas que ahora señalan a lo que antes se dijo bueno como malo. También pueden haber dichos traidores que no se marchan, traidores que siguen infiltrados y que su traición se basa en decir amén aquí y alinearse con los demás allá afuera. Y no hablo de pensar diferente dentro de un contexto de santidad, eso puede pasar, sino como hemos dicho, decir amén aquí a la verdad y santidad que las Escrituras demuestran como irrefutable, para después señalar como malo a aquello que aquí se aprobó como santo. Y encontrar estas cosas, estas personas, son un tesoro para el que quiere traicionar, para el que quiere hacer mal desde fuera. Y esto es lo que los fariseos encontraron con Judas, uno de los 12 alineado con nosotros. El recurso que les faltaba para prender a Jesús, para acabar con ese movimiento. Pero cosa que solo se hizo realidad en su imaginación. Ya que, como recién hemos dicho, Jesús no fue apresado por los fariseos, y en este caso tampoco por Judas, sino como dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién fue Judas? ¿Los fariseos? ¿Roma? ¿Poncio Pilato? No, Dios. Dios. Judas fue el traidor y el tesoro preciado para los que querían hacer el mal. Y según las Escrituras podemos conocer de él cosas como las siguientes: que su apellido y su sobrenombre es Iscariote. Dicen algunos que esto puede señalar a un derivado de sicario, de sica, de asesino. Por eso Iscariote, porque formaba parte de estos asesinos del grupo de los celotes en medio del pueblo de Israel. Pero lo más probable, aunque no definitivo, porque no se puede afirmar, es que sea un derivado de Ishkeriot, como dicen los entendidos, un hombre de Keriot, una región del norte de Judea. Probablemente sea más eso que lo otro. Lo que nos señala que no era Galileo como el resto de los apóstoles, un poco diferente. También sabemos que fue escogido por Jesús como uno de los 12, ¿verdad? Amén. Que se ocupaba de la bolsa y del dinero. Amén. Que iba predicando y haciendo milagros y un montón de cosas. También sabemos que Jesús lo llama amigo, como veremos. Amén. Y cómo no, que Satanás entró en él, que fue aquel que lo entregó, que fue aquel que lo vendió por 30 monedas de plata y al final terminó quitándose la vida. Amén. Sabemos bastante cosas de Judas. Amén. Pero aún así, yo no sé a usted, pero a mí me pasa. La verdad que el relato de la traición de Judas es tan sorprendente como natural. Es tan sorprendente como natural. Sorprendente porque a pesar de todo, a pesar de que todos somos conocedores de los hechos, de la historia, como conocemos su trasfondo profético en cuanto a dicha traición, nos sigue dejando asombrados cómo alguien conviviendo con Jesús, teniendo al verbo de vida tan de cerca, que dormían en el mismo lugar, que lo escuchaba enseñar de cerca, lo pueda llegar a reír. A mí me sigue sorprendiendo por mucho que me... Pero también al mismo tiempo que es sorpresivo, es también natural. Porque cuando sabes quién fue Judas y lo que en realidad había en su fondo, que la Biblia lo relata, entiendes que sus acciones son la consecuencia natural de alguien que no ha sido regenerado. Amén. Porque el no regenerado, aunque esté con el verbo de vida, ve en él algo que no le hace nada. Y cuando la conveniencia termina la relación. Porque no estar al lado de la verdad te hace abrazar la verdad.
Poncio Pilato estaba delante de la verdad y preguntó por la verdad. Y entre dos malhechores solo uno que dijo, ciertamente perecemos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Porque se puede estar al lado de la verdad y no compartir la verdad. Al lado de la luz y rechazar la luz. Se puede en este sentido. Pero lo curioso de todo esto, seguimos un poco más, y creo que estarán de acuerdo conmigo, es que al mismo tiempo que señalamos las acciones de Judas como terribles, porque ¿quién no señala las acciones de Judas como terribles? Amén. Ignoramos que esto se repite de continuo alrededor nuestro. Perdón. Judas, terrible, lo peor. E ignoramos que esto ocurre cada 2 por 3 en medio nuestro. Y esto es simple de entender cuando contestamos a la pregunta de qué es vender a Jesús. Judas vendió a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo terrible. Pero ¿qué es vender a Jesús? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es vender a Jesús? En la jerga popular, vender a alguien es traicionarlo. Vender a alguien es traicionarlo. Y para traicionar a alguien, en primer lugar, lo tienes que tener cercano, como algo supuestamente valioso. Lo tienes cercano como algo valioso y entonces lo traiciona. No tiene sentido de que te sientas traicionado por un etíope que no conoces. Te sientes traicionado con el que camina a tu lado. Por tanto, básicamente, vender a alguien tiene que ver que por causa, escucha bien, de adquirir ciertos beneficios, ofreces a aquel que antes considerabas como cercano. Tienes a alguien cercano y por recibir y obtener ciertos beneficios, lo vendes. Traicionando así su confianza, amistad y cercanía. Exactamente esto es lo que pasó con Judas. Para adquirir ciertos beneficios, traicionó a aquel que supuestamente lo consideraba como cercano. ¿Y no es esto lo que ocurre de continuo en medio de los que nos hacemos llamar cristianos muchas veces? Obviamente no tenemos aquí Jesús delante para poder venderlo, pero sí que supuestamente tendría que habitar en nosotros y que sus enseñanzas dirigieran nuestras vidas, y como eso es una realidad, no está presente, pero Él está en nosotros y sus enseñanzas perduran en nosotros. Por tanto, cuando tomo algo que Él desaprueba y que se pone en contraposición con lo que Él representa y enseña, es lo mismo que venderlo. Porque camina conmigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Y sus enseñanzas perduran o deberían perdurar en nuestra mente y en nuestros corazones. Por tanto, cuando hago, tomo, digo, hablo algo que va en contra de lo que Él es, representa y me enseñó, lo estoy vendiendo. Ya que traiciono a aquel que considero cercano por adquirir algún tipo de beneficio personal. Estos beneficios personales tienen que ver con todo lo que nos ofrece el mundo y el pecado. Y en la mayoría de ocasiones traicionamos a Jesús porque deseamos pecar. Deseo tomar esto, deseo hacer aquello. Y vendo a aquel que me acompaña y a aquel que me enseñó por tomar algo que me beneficia. Un beneficio personal a costa de aquel que digo que tengo como cercano. Una traición, una venta absoluta. Pero permítanme presentarles una idea acerca de esto, que no había pensado en esto hasta esta misma tarde. Sinceramente considero que a Judas Iscariote le hubiera dado igual lo que le hubieran ofrecido los fariseos a costa de vender a Jesús. No creo que si le hubieran dicho, te doy 25, no te lo vendo. De verdad que creo que cualquier ofrecimiento de los líderes de Israel hubiera sido aceptado por Judas. Porque en esta ocasión, a pesar de que era ladrón y codicioso, no lo vendió por las 30 monedas de plata. ¿Se acuerdan que después lo quiso hasta devolver? Es más, las devolvió. Lo vendió porque quería sacárselo de en medio, porque no compartía aquello con aquel que se proclamaba Mesías. Judas, según algunos, se consideraba como parte, como hemos dicho, del movimiento celote. Por tanto, para él la venida del Mesías era el inicio de la revolución. El inicio de la toma de armas.
el inicio de la rebelión en contra de Roma. Vio a Jesús, al líder que le faltaba a Israel, para expulsar por la fuerza al imperio romano que les oprimía. Tomemos las armas, el Mesías ha venido, instauremos el reino por la fuerza. Pero cuando vio a Jesús predicar el amor hacia los enemigos, cuando vio a Jesús diciendo, mira, cuando te peguen Judas, pon la otra mejilla. ¿Cómo? Cuando venga alguien a decirte que cargues con él una milla, lo cual era un decreto dado, un privilegio romano dado a cualquier ciudadano del pueblo de Israel para que le cargara para que le llevara la carga una milla, 1,5 kilómetros, él le dice, cuando te vengan así, usándose de un derecho y un decreto de Roma que no procede, camina con él una, no, camina dos. Cuando te odien, ama. Y cuando te hagan mal, haz bien. Amén. Te maldicen, tú bendice. Amén. Ora por tus enemigos. Cuando Judas escuchó esto, dijo, pero ¿qué clase de Mesías es este? Venían los romanos y les predicaba el Evangelio. Amén. Y no hacía distinción a la hora de hacerlo. Por tanto, a Judas le era irrelevante las 30 monedas de plata. Lo que quería era deshacerse de esta forma de entender el reino y a su Mesías de una manera directa, clara y rápida. Lo que nos da como resultado el vender a Jesús no por adquirir algo que deseaba, sino por quitarse algo de en medio que le molestaba. Amén. Amén. No te vendo para que me des algo que quiero, lo vendo para quitarme algo que no quiero. ¿Entendéis? Amén. No quiero las 30 monedas de plata porque quiero las 30 monedas de plata. Cojo las 30 monedas de plata o lo que fuera para quitarme de en medio a este que ya no lo quiero. Y esta forma de venta es lo que nos encontramos entre medio del pueblo del Señor. No a gente solo que lo vende por algo que le ofrece el mundo, sino que le vende por algo que no soporta del Cristo bíblico. Ay, Señor. No te vendo hoy porque quiero pecar o quiero hacer esto. Te vendo porque este Cristo bíblico que me presentas me molesta para mi vida. No es el que me da todos los deseos que quiero y el que me promete solo el cielo y que me deja vivir conforme a mi cultura y mis deseos y me deja de vez en cuando hacer cualquier... Este Cristo me molesta. No me deja vivir, me condiciona. Por tanto, no se vende por adquirir algo, se vende por quitarse algo. Sacar de en medio de mí a este Jesús, por tanto lo vendo. ¿Cómo lo vendo? Señalando a un Cristo que no es el verdadero y a unas enseñanzas que no son suyas, sustituyendo al Cristo de la Biblia por un Cristo falso. Un Cristo espíritu y de verdad a un Cristo de plata. Iglesia del Señor, una vida como Cristo la enseña, una vida llena de amor y de pérdida, llena de evangelio y de sacrificio, no todo el mundo la quiere. Y por eso se vende a Jesús a diario. Amén. ¿Verdad? Pero los únicos que pierden son los que lo venden. Amén. Porque es tener un tesoro y regalar. Amén. Amén. Un tesoro y regalar. Pero en medio de tanta tiniebla, como bien expresamos al principio del sermón, en medio de este caos, en medio de esta oscuridad, en medio de esta maldad, encontramos cómo la luz sigue brillando. Amén. Así es. Cómo la luz sigue brillando. Versículo 3, rápido, esta recta final, rápido, porque solo quería presentar esta idea. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado en la mesa había una mujer con un frasco de alabastro de perfume de nardo, pero de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.
El relato rápidamente nos ubica en Betania, en casa de un tal Simón el leproso. Obviamente se entiende de que, aunque el relato menciona a Simón como el leproso, lo más probable es que dejó de serlo. Amén. Dios. Eso es lo más probable, que el Simón el leproso dejó de serlo, porque los leprosos, aunque pudieran tener propiedades, cuando contraían la lepra quedaban totalmente aislados. Amén. Así pues, lo más probable es que Jesús sanara a tal Simón. Amén. Se le quedó quizá el sobrenombre de leproso, pero de lepra ya no tenía nada. Amén. Y por causa de su sanidad, probablemente invitó a Jesús a su casa. Amén. Gloria a Dios. El paralelo que encontramos del relato en el Evangelio de Juan nos arroja más información al respecto. Y dice que 6 días antes de la Pascua, Juan 12, 1 y 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lo primero que confirmamos es que lo que hemos dicho respecto a lo que aconteció en este relato forzado en medio, ¿se dan cuenta que ya no nos ubica 2 días antes de la Pascua, sino una semana antes? Según el sinóptico de Juan. También podemos ver cómo en aquella casa y en aquella comida se encontraban también Lázaro con sus hermanas Marta y María. Y esta última es precisamente la que ungió a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no debemos de confundir este ungimiento a nuestro Señor Jesucristo con lo que encontramos en Lucas, capítulo 7. Amén. Es otro acontecimiento, otro relato y otra historia. Amén. Entre la información que obtenemos en el Evangelio de Juan respecto a esta historia es que la protagonista es María. María, hermana de Lázaro. Pero lo que verdaderamente me llama la atención es que Marta también es mencionada. Y se han dado cuenta, dice, que servía. Por tanto, parece ser que todo seguía igual con esta familia. No sé si se han percatado de ello, Amén, o si amén. se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Amén. Parece ser que todo seguía igual con estas dos hermanas. Mientras que una probablemente seguía afanada y turbada sirviendo, la otra derramó el perfume a los pies del Señor, o sobre su cabeza. Amén. Y esto nos arroja una gran enseñanza entre líneas, y es que aquel que se postra a escuchar a Jesús, la consecuencia natural es ofrecerle todo lo que tiene. Porque si saben, Jesús dijo, María ha tomado la mejor parte, Amén. porque se puso a escuchar al Maestro, mientras que Marta estaba afanada y turbada sirviendo. Por tanto, la enseñanza es que aquel que se postra a escuchar a Jesús, la consecuencia natural es ofrecerle después todo lo que tiene. Sin embargo, el que vive afanado, ignorando a aquel que está sentado a la mesa para escucharlo, siempre sigue afanado. Porque no solo se trata de hacer cosas para Él, se trata de estar con Él. Amén. El solo hacer cosas para Él te llevará solo a un lugar y no más allá. Pero estar con Él no habrá límites en el servicio. Amén. No se puede solo decir, yo estoy aquí y sirvo en ciertas maneras y en ciertos momentos e ignorar al Dios en el cual se dice que servimos, sino pasar tiempo con Él. El relato nos dice que María tomó un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Esta es la consecuencia de estar a los pies de Jesús escuchándole. El vaso de alabastro era una botella de cuello largo hecha de un material de alta calidad, probablemente de mármol, para preservar y almacenar aceites y perfumes costosos. El nardo puro se trata de un perfume compuesto de una planta de nardo original de la India, sin adulterar, lo que daba un gran valor a ese perfume. El valor era tal que se dice que el perfume pudiera haberse vendido por 300 denarios. Un denario era el salario de un día, de un trabajador normal. Por tanto, 300 denarios era el salario equivalente a casi un año de trabajo. Pónelo a una fecha actual y piense cuánto un sueldo, aunque sea de 1000 eurista, valía ese frasco de alabastro, 12.000 euros.
No era una colonia de aquí, de al lado, de no, que va. Pero María en absoluto pensaba en la cantidad o el coste del perfume. Gloria a Dios. ¿Ustedes se creen que iba a decir, a ver cuánto derramó? Vamos a echar unas gotas, mis hermanos, que lo rompió, Aleluya. que no lo derramó, que no midió cuánto echaba, que lo rompió, Amén. Gloria a Dios. que lo rompió delante de él. Amén. Estoy seguro que si hubiera tenido más de 1 libra, más de medio litro de perfume, casi lo hubiera derramado de la misma manera, porque para ella Cristo era el valor. Amén. Y nada de lo que tuviera o poseyera se equiparaba al valor que había en Cristo. Amén, amén. Dice que se acercó a donde estaban sentados y derramó el perfume sobre Jesús. Marcos nos dice que lo derramó sobre su cabeza. Juan nos dice que lo derramó sobre sus pies. Pero no importa, porque Jesús dice que lo derramó por todo su cuerpo. Por tanto, no hay contradicción alguna, ya que probablemente, recostados en la mesa, vino María por detrás, tomó el frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, ungiéndole todo su cuerpo hasta llegar a los pies. ¿Qué escena? Gloria a Dios. ¿Qué escena? ¿Cómo se debían quedar los que estaban alrededor? El olor de ese derramamiento del perfume seguro que traspasó los muros de esa casa. Amén. 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 Porque cuando uno derrama perfume verdadero, todos los demás lo notan. Gloria a Dios. Amén. Todos. ¿O acaso se creen que Dios puede ser burlado? Cuando uno derrama el perfume de Dios de verdad, el que está al lado huele lo que has echado encima. Amén, Señor. Y el olor de la obediencia de María se esparció por toda la casa. Aleluya. Pero a veces ese olor molesta. Y huele y algunos dicen qué olor más agradable está derramando este hombre o esta mujer de Dios. Pero a algunos el olor de la obediencia molesta. ¿Qué está haciendo? Amén. ¿Por qué tanto perfume? ¿Por qué tanta obediencia? Y se molestan porque delata que lo que tú echas encima de Cristo es colonia de imitación. ¿Entienden? Versículo 4 y 5, rápidamente. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este gran desperdicio de perfume? Porque podían haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban en contra de ella. La que obedeció, la que derramó, la que ofreció todo lo que tenía, era la señalada. Quien tenga oídos para oír, oiga. Sabemos que la murmuración, según Juan capítulo 12, salió de la boca de Judas Iscariote. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios o dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que le echaban en ella. Y esto en Judas, como hemos dicho, era algo normal, algo natural, ya que no era un regenerado, sino ladrón. Y no lo decía por compasión y amor hacia el necesitado, sino por su codicia y maldad. Pero la murmuración del traidor, escucha bien, la murmuración del traidor y su apariencia de piedad contagió a los discípulos que no eran así. Los discípulos no eran ladrones. Eran hijos de Dios, discípulos de Cristo verdaderos, pero al estar cerca del ladrón quedaron contagiados por su discurso. Porque quien no tiene el oído fresco y ejercitado y sabe taparse los oídos de aquel que tiene apariencia de verdad pero es ladrón, al final llega y está contaminado. Llega esa contaminación. Dice Mateo capítulo 26, verso 8, el paralelo y el sinóptico en Mateo dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Notan? Ya no solo Judas, sino que los discípulos replicaron lo que Judas expresó.
Porque es un hecho que cuando el traidor acampa y habla a sus anchas, más tarde o más temprano termina por contagiar el mal a otros. Por eso, que brille la verdad en medio del pueblo. Amén. Y que se tape la boca de aquellos que quieren hacer mal, incluso cuando intentan en apariencia hacer bien. Que Dios nos dé discernimiento para saber distinguir la verdad de la mentira. Porque a veces la mentira va envuelta en el lazo de la verdad. Ellos tendrían que haberse percatado, porque como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, ¿cómo podían pensar que derramar ese perfume de nardo puro era un desperdicio, ya que se lo estaban derramando al verbo de vida? Solo los que no son suyos piensan así, ya que los que verdaderamente han conocido a Cristo, o han sido, mejor dicho, conocidos por Él, todo lo que le puedas ofrecer es poco. ¿Se han dado cuenta de estas dos líneas de pensamiento dentro del pueblo de Dios? Para muchos, la vida del Señor, todo lo que le ofrezcas a Cristo de tu vida es poco, quieren más. Sin embargo, para otros, su lucha no es darlo todo, su lucha es quedarse cosas. ¿Pero qué haces dando esto? ¿Qué haces entregando aquello? ¿Pero qué haces ofreciendo esto? Porque su lucha no es ver en el derramamiento de ese perfume un desperdicio. Sin embargo, el regenerado lo daría todo. ¿Cuántos mandamientos? ¿De dónde me tengo que apartar? ¿Con quién tengo que dejar de juntarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que eduque a mis hijos? ¿Cómo quieres que vista? ¿Cómo quieres que celebre? ¿A qué lugares puedo ir? ¿A qué quieres que me dedique? ¿Cómo me gano la vida? Todo es poco. El perfume se rompe. Amén. Sin embargo, están aquellos que aborrecen los que derraman el perfume, porque lo ven un desperdicio. ¿Pero por qué vistes así? ¿Pero por qué no vas a tal sitio? ¿Pero qué radical eres? Es que también está la cultura. Hay tiempo para todo. Un poquito aquí y un poquito allí. Es demasiado derramamiento de perfume. ¿Se dan cuenta? Que estas historias que pasaron hace 2000 años las vivimos hoy, en el siglo XXI, en Benidorm, en Alicante, en España, en el mundo. Amén. Para muchos, para los regenerados, para los que Cristo ha aplastado sus vidas, todo lo que puedan dar es poco. Amén. Amén. Y esto no significa que a veces nos lo guardemos y lo queramos para nosotros, lo hacemos, pero todo se quiere dar. Pero en cambio para otros, todo lo que se dé es un desperdicio. Señor eterno. Final, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué las molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús una vez más, entre líneas, vaticina su inminente muerte. Y es por eso mismo que les dice, a mí no me tendréis para siempre, a lo que a cuerpo se refiere. Y señala la acción de María como el ungimiento del cuerpo de su sepultura. Y esto es una verdad terrible, mis hermanos, muy interesante. Ya que o bien pudiera ser que María inconscientemente, como ha pasado en muchos casos en la Biblia, hicieras y ejecutaras acciones en tu inconsciencia que simplemente lo que hacían era cumplir el rol profético. Amén. O también quizá María era tanto lo que atendía a Jesús, tanto se sentaba a sus pies, que al igual que los discípulos, ella sabía que iba a morir en Jerusalén. Y de alguna manera conscientemente tomó el perfume y dijo, por si no te puedo ungir, te unjo ahora. Amén. Pero sea de una manera u otra, Jesús la defiende, le dice que la dejen en paz y señala su acción con dos expresiones muy significativas. La primera dice, buena obra me ha hecho. Y la palabra usada para buena, kalos, es hermosa,
obra, valiosa Amén. obra, distinguida obra, honrosa obra. Amén. Todos despreciaron el derramamiento del perfume y Jesús la señaló defendiéndola y dijo: dejadla, a los pobres siempre tendréis, pero esta buena, hermosa, valiosa, honrosa obra me ha hecho. Amén. Y la segunda es que dice que ha hecho todo lo que podía. Esta ha hecho todo lo que podía. Y esto me recordó a un sermón que escuché del hermano Mark hace 20 años, muchos años, uno de los primeros sermones que le escuché. Y es que él decía que hay una diferencia entre hacer lo que uno debe a hacer lo que uno puede. Ya que en ocasiones el deber se queda por debajo de la posibilidad. Aleluya. A veces el deber se queda por debajo de la posibilidad, pero ella no se limitó al deber. Sentarse, escucharla, traspasó el deber e hizo todo lo que podía hacer. Amén. Y nosotros a veces nos limitamos al deber, pero Jesús señala esta acción como virtuosa porque hizo no lo que debía, sino todo lo que podía. Amén. Gloria a Dios. Y esto aplica a hacer incluso aquello que quizá no te pertenezca hacer, no en desorden, sino en posibilidad. Amén. Me pides que de 1 yo doy 10, que ore media hora yo 3, que visite a 1 visito a 4, que me aparte de esto 1 kilómetro me aparto 3. No solo lo que debo, sino lo que puedo. Amén. Y por eso terminamos, verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Gloria a tu nombre. Ese relato termina de esta manera, recordándonos a todos, que Dios jamás olvida. Amén. Es por eso que este relato, el cual Jesús señaló como hermoso, al igual que lo que querían ocultar los fariseos fue descubierto, y 2000 años vemos su vergüenza, 2000 años también vemos la virtud de esta mujer. Amén. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tanto la vergüenza de los que pecan y quieren ocultar, como las virtudes de aquellos que quieren tener obediencia. Amén. Por tanto, Iglesia del Señor, que en medio de tanta tiniebla, como está este relato envuelto, brillemos como este acontecimiento en casa de este tal Simón. Luz en medio de oscuridad. Que sus corazones ardan. Amén. Que sus hogares sean antorchas, porque la tiniebla va a estar. Amén. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de Amén, toda esta. Señor. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor.